Bueno, pues vamos a dar inicio con la conferencia del día de hoy, la 10ª conferencia, perdón, de este ciclo que hemos organizado y que le hemos denominado la investigación como eje de transformación en los centros de formación para el trabajo. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, a quien en un momento voy a presentar. Y bueno, pues agradecerles el tiempo, la disposición para participar en esta conferencia que pues yo creo que enriquece mucho el trabajo que hemos venido haciendo y que, bueno, cada uno de ustedes está trabajando en su protocolo y creemos que este tema especialmente pues viene a fortalecer todo lo que hemos venido trabajando. Entonces, sin más, voy a presentar a la doctora Silvia Redón Pantoja, quien es nuestra ponente del día de hoy. Nos va a hablar de ética en la investigación. Ella es profesora titular catedrática de la Escuela de Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Educación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, investigadora responsable de múltiples proyectos Fondesit y más D, que es el Fondo de Ciencia y Tecnología de Chile, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, en temáticas de ciudadanía, democracia, educación. Doctora en Educación por la Universidad de Cádiz en España, magíster en Educación por la Universidad Católica Salta, Argentina. Es licenciada en Educación y educadora de párvulos por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, autora del libro Investigación Cualitativa en Educación. Ella también ha publicado, este libro fue publicado en Buenos Aires por Miño y Dávila. También es autora y coautora del libro Ciudadanía y Educación, Utopía o Realidad, por Ediciones Universitarias, autora de múltiples capítulos del libro en Inglaterra, Routledge, Estados Unidos, Nueva York, Morata, España y Octaedro Dixon, España. Y en Latinoamérica también, y en Latinoamérica, en Buenos Aires, México y Chile, autora de más de 30 artículos en revistas científicas en temas de ciudadanía y educación y más de 20 capítulos de libro. En un momento les vamos a dejar también ahí el correo que nos comparte la doctora para cualquier comunicación. Pues sin más, le cedemos el uso de la voz a la doctora Silvia, por supuesto agradeciendo el tiempo que nos comparte para nosotros esta mañana y creo que para ella ya es tarde allá en España. Bienvenida, doctora. Gracias, Alejandra. Em, bueno, veo muchos nombres en la pantalla, pero no veo rostro. No sé por qué razón. Eh, pero solamente veo tu rostro, no veo luego ninguno más. Entonces, bueno, es complejo cuando uno está virtualmente. Em, Ahí aparece una, Gabriela, un gusto saludarla. Luis, por ahí también se apareció. Muy bien, muchas gracias, Luis. Oscar, gracias por su escucha y presencia. Em, Marco, gracias también. Em, bueno, yo les agradezco a ustedes este momento también de escucha y de atención. Es mucho tiempo el que tenemos para hablar sobre este tema y por tanto, como, a ver, soy yo bastante rebelde. Voy a enchufar el computador. Soy bastante rebelde a hacer cosas sin sentido. Ya estamos plenos de tareas, de exigencias y de muchas actividades los docentes, abrumados, con mucho peso y de acciones sin sentido. Entonces, me gustaría que para que esto tenga sentido, ustedes obviamente puedan interrumpir y preguntar, no sé cómo será, digamos, la organización, claro, para no provocar confusión, pero sí para que esto obviamente tenga un sentido que pueda calar en sus mentes, en sus pieles, en su biografía y en su trabajo. Yo no puedo compartir pantalla, Alejandra. Sí, ahí está, ahí está. Les voy a compartir, no sé si están viendo bien ustedes.
Voy a ponerlo en pantalla total. Me dicen si lo ven claramente. Sí, y si escuchan también claramente. Efectivamente, yo estoy en España. He tenido aquí varias actividades de tesis doctorales y trabajos también de investigación. Entonces, claro, para mí son las 6 de la tarde. En un momento se van a dar cuenta que ya el sol se escondió y se va a poner oscuro. Pero estamos a 8 horas. Yo pensé que eran 7 y estamos a 8 horas de diferencia. Bueno, sin más y agradeciendo a las personas que dan el rostro, que es muy importante cuando se trabaja virtualmente, voy a iniciar y les voy a contar antes, yo estaba pensando mucho qué les podía servir a ustedes, em, qué cosas junto con tener sentido podían ser al mismo tiempo prácticas para, para sus trabajos y para sus investigaciones. Entonces, para hablar de ética de la investigación, yo di vuelta, investigación y ética, porque hablar de ética de la investigación es necesario repasar, aunque sea velozmente, bueno, de qué estamos hablando cuando hablamos de investigación. Eh, yo imagino que ustedes ya eso lo saben, yo lo voy a pasar rápido, pero si en algún momento ustedes quisieran que yo me detuviera, porque claro, obviamente eso supone un curso, no una conferencia, yo me detengo y profundizo, insisto, para que tenga sentido. Ahí está mi correo electrónico para cualquier consulta posterior. Bueno, quizás lo primero que a mí me gustaría invitarlos a reflexionar en conjunto es preguntarnos qué significa investigar en el mundo de lo social y de la educación. No es lo mismo investigar en educación que investigar en las ciencias duras o en el ámbito de la ingeniería, etcétera. Investigar en el mundo de la educación supone introducirse en el meollo, en el centro, en el corazón de lo que significa lo humano en su dimensión personal y social. Y por tanto, desde esa perspectiva compleja, pero también profundamente ética de lo que supone lo humano, habría que preguntarnos en primer lugar, bueno, ¿quiénes son los que investigan? ¿Dónde está la voz de ese que investiga o cómo surge la voz de quien investiga? Por otro lado, con quién investiga y cuáles son los equipos que le sostienen en el ámbito de la investigación. Y aquí yo no sé si ustedes en México tienen la posibilidad de investigar en conjunto, de tener grupos de investigación, de hacer equipos de investigación, que sería lo ideal. Ya vamos a ver después por qué. Y por otra parte, aclarar, que es algo que me voy a detener más adelante, la importancia de ubicar y situar el habla de quien construye el conocimiento. Pero para eso, claro, tenemos que volver a recordar que toda investigación supone construir conocimiento y esto la diferencia de otras acciones pedagógicas, como por ejemplo las intervenciones. Las intervenciones están en otra esfera, no son investigaciones, porque la investigación siempre supone como resultado la construcción de un conocimiento nuevo. Y eso comienza con la resolución de un problema o la formulación de un problema, en los cuales para resolver ese problema vamos a necesitar, o no, vamos a necesitar de procedimiento desde una lógica científica, vamos a tener que recurrir a diseño, a método y a modelo, vamos a tener que decirle a la comunidad científica que lo que hemos construido como conocimiento es válido, es confiable, y reiterar que toda investigación debe aportar, complementar al conocimiento ya existente. Por eso que cuando nos introducimos a repasar muy escuetamente qué supone esta construcción de conocimiento, tenemos que situar y aludir a que el primer paso es el problema de investigación. Eh, Y el problema de investigación se va a convertir en el eje o en el esqueleto articulador de todo lo que venga después. Un buen problema formulado aclara
mucho en lo que va a venir después, en los diferentes métodos, procedimientos, objetivos para investigar. Y por tanto, digamos, ese es un primer paso sustantivo. ¿Qué supone? Claro, hacernos la pregunta, ¿para qué quiero investigar? ¿Qué propósitos tengo? ¿Con qué objetivo? Y por otra, ¿qué antecedentes hay de aquello que yo quiero investigar? Em, ¿Cuál es la temática en la cual ese problema emerge? Y revisar, obviamente, todas las bases de datos que exista en esa temática específica que se va a convertir en mi objeto de estudio en el cual yo deseo investigar. Por tanto, una situación problemática nos exige preguntarnos, a ver, ¿dónde ocurre ese problema? Lo primero, ¿verdad? El territorio, el espacio, el contexto. ¿Dónde ocurre? ¿A qué temática tributa ese problema? ¿De qué temática emerge? ¿Qué antecedentes o qué se sabe de ese problema que emerge, el cual yo quiero resolver y responder? ¿Qué relevancia tiene? Eso también es importante a la hora de levantar un problema de investigación. ¿A quiénes involucra? ¿De dónde emerge? Que está muy vinculado a dónde ocurre. Y también preguntarse, bueno, ¿por qué esto es un problema? Y por eso que aquí en realidad investigar de forma colaborativa, grupal, ayuda muchísimo, porque permite intersubjetivamente poder discutir y dialogar en torno a esa problemática pedagógica, social, que emerge en un centro educativo. Tengo entendido que ustedes, PT, están vinculados con la formación técnica. Pero a mí me gustaría provocarlos con algunas ideas respecto de lo que supone investigar. Investigar supone primero levantar preguntas, pero más que levantar preguntas obvias o del discurso oficial, nos invita a desentrañar aquello que está oculto, aquello que subyace y por tanto reflexionar críticamente respecto de nuestro espacio pedagógico y social. Y eso supone siempre mirar desde otro lugar. Es decir, no lo habitual, no lo oficial, no lo que todos dicen, no lo que se debe decir, no es lo políticamente correcto, sino es aquello justamente que se está ocultando por los poderes hegemónicos, mercantiles, capitalistas, neoliberales, burocráticos, etcétera, etcétera. Es decir, mirar desde otro lugar supone, de alguna manera, sacarme el ropaje de aquello que está instituido y anquilosado y que no me permite mirar desde otro lugar y desmitificar lo obvio, pensar lo que otros no han pensado, escapar de esa lógica heredada, cuestionar lo que es obvio, lo que es evidente. Es obvio que los estudiantes que se forman en un oficio tengan que tener ese horario, ese espacio, ese currículum. ¿Es obvio eso? O es obvio que nosotros preparemos a un gran colectivo de estudiantes en diferentes oficios cuando no tenemos campos de trabajo, no sé, eh, habitualmente uno tiende a reproducir lo que está instituido, pero justamente la investigación nos invita a no reproducir aquello que heredamos y desde otros sitios. Porque en realidad el conocimiento en general, ¿ya? Incluso el conocimiento científico, siempre es perspectivista, porque siempre emerge de un contexto de tiempo y espacio que lo determina. Lo que decía en su momento Newton con la física eh, mecánica, se podría decir hoy con lo que nos aportó Einstein y la física cuántica. Es decir, el conocimiento emerge de un tiempo y un espacio con ciertas coordenadas que le configuran y siempre está mediado por la percepción interpretativa de la mente humana. Pero esa mente humana no es cualquier mente humana, habitualmente ha sido el hombre eh, y ha sido Occidente y el hombre blanco. No es la mujer la que históricamente ha estado liderando esa construcción de conocimiento, tampoco han sido las clases populares, ha sido una élite.
Por tanto, siempre el conocimiento que hemos heredado, que ese conocimiento heredado siempre es importante mirarlo con una lupa decolonial que nos diga, bueno, pero este conocimiento que heredamos obviamente ha correspondido a la élite de cada época, al hombre blanco de Occidente, y ha emergido siempre desde necesidades e intereses de poder. Y ese lente por el cual hay que mirar tanto el conocimiento ya instituido como corpus disciplinares, como el que vamos a aportar y a construir, es importante desde este marco perspectivista siguiendo a Nietzsche. Por tanto, cuando hablamos de investigación es necesario, claro, primero aludir que la investigación siempre va a suponer construir conocimiento, pero ese conocimiento, como ya lo hemos dicho, está atrapado por ciertos intereses dominantes de poder. Y por ello requiere de una reflexión y de una discusión profunda, epistémica y empírica. Epistémica quiere decir de la ciencia y empírica de la experimentación. Eh, pero eso requiere tiempo, tiempo que hoy no tenemos, tiempo que hoy las políticas públicas no le dan al docente. Yo no sé cómo es en México, pero yo puedo hablar por Chile y también por España. Cada vez más el profesor está atrapado en lógicas burocráticas, de accountability, de llenar formularios, que no le permiten una discusión, no le permiten un tiempo para pensar, no le permiten el colectivo, no le permiten leer. A mí me gustaría que en un momento ustedes me dijeran, bueno, ¿qué es lo último que han leído? Y a lo mejor no hay tiempo para leer. Entonces, claro, ahí hay un problema, porque si no leemos, no tenemos la combustión para hacer el fuego, no tenemos lo básico para hacer investigación. Entonces, ¿qué tiempo tienen hoy? A mí me gustaría que lo pudiéramos discutir después. ¿Qué tiempo tienen hoy ustedes como docentes para leer, para reflexionar, para discutir aquello que leen y aquello que reflexionan, para pensar la sociedad en la que estamos, para pensar los estudiantes que tienen enfrente y desde ahí poder levantar problemáticas reales que puedan aportar a una mejor vida buena en común? Porque estamos atrapados por una hegemonía colonial, patriarcal, de élite, también de las modas. Eh, yo tengo un artículo muy crítico sobre las competencias y así se van poniendo de moda diferentes conceptos en educación. Ahora está el mérito, el emprendimiento, que bien son todos importados de la lógica del mercado y de la lógica empresarial y de la lógica gerencial, y ha subsumido a la escuela en una gestión en donde lo único que prima, obviamente, es esa nueva gestión en unos diseños muy burocráticos de accountability, de rendición de cuentas. Claro que obviamente le subyace el neoliberalismo como forma de organización económica y social. Es mucho más allá, el neoliberalismo es mucho más que una forma de organización económica, ya es una forma de pensar, es una racionalidad, es una directriz, es una escala de valoración, es una subjetividad y está atravesando no solamente todas las instituciones, sino que a todos los seres humanos y a todo el planeta. Bueno, pero volviendo a nuestro problema, ¿qué supone el planteamiento del problema? Bueno, supone primero identificarlo, valorar ese problema, ver sus características, si es real, si es factible, si es relevante, un poco esto ya lo habíamos dicho, ¿ya? Si me va a permitir generar conocimiento, si va a generar nuevas problemáticas, etcétera. Y eso va a requerir revisar diferentes fuentes bibliográficas, también muchas bases de datos y saturar toda la información que exista con respecto a esa temática. Saturar la información hoy en día es muy complejo y lo va a hacer mucho mejor una inteligencia artificial que ustedes, porque va a poder procesar mucho más información que la que ustedes podrían hacerlo y lo va a hacer con una velocidad en que la mente humana no está posibilitada para ello. Por lo tanto, también es importante compartir con ustedes
que ya me voy a detener en algún momento en la ética sobre la inteligencia artificial, pero es una herramienta hoy en día que nos permite velocidad y nos permite eficacia en estas bases de datos y en esta saturación de la información. Sin embargo, para repasar un poco qué es lo que supone esta construcción de conocimiento, esta construcción de su conocimiento siempre, sea del paradigma que sea, siempre, en un formato clásico va a obedecer como a tres pilares. Hay un primer pilar, bueno, que tiene que ver con el problema, que es el eje estructurador, es el esqueleto, es el hilo conductor que me va a vincular. Perdonen, aquí en España hay un COVID desatado y yo estoy con un COVID y con mucha dificultad para hablar y con un poco de problema respiratorio. Eh, siempre va a suponer un marco teórico que emerge del problema y ese marco teórico que emerge del problema obviamente está encaminado hacia los objetivos de vuestra investigación. Ese es un gran pilar. El marco teórico estructurado y configurado a partir del problema y de los objetivos. Pero ese problema y ese objetivo que tienen un sustento teórico sólido, saturado, requiere de un método para responder, para resolver y para lograr esos objetivos. Esos métodos, que es la gran sección de metodología cuando hacemos una investigación, el primer capítulo de la investigación suele ser el índice del marco teórico, ya articulado por el problema y los objetivos. El segundo gran acápite de la investigación es la metodología. ¿Y qué supone la metodología? Bueno, primero, saber desde qué paradigma estoy ubicado, desde qué paradigma yo voy a construir investigación. Y luego, coherente a ese paradigma, escoger un diseño metodológico que me permita recoger datos. Pero en ese diseño metodológico que me permita recoger datos, yo tengo que dejar muy claro en mi sección de metodología cuál es mi unidad de estudio. ¿Con quién voy yo a trabajar para sacar el dato? ¿A qué fuente voy a sacar los datos? Esa es la unidad del estudio, donde yo voy a ir a buscar el dato. Y luego, obviamente, tendré que tener procesos analíticos con criterios de validez para aquello que yo concluya o resuelva sea válido. Y el gran cuerpo de toda investigación, que es lo más relevante y lo más extenso, son los resultados que se discuten de diferentes formas, según el paradigma en el que estoy ubicada, pero que en definitiva constituye el nuevo conocimiento que estoy aportando. Alejandra, si hay algún participante que me desea interrumpir, yo no tengo problema, ¿ya? Muchas gracias, doctora. Pues ya escuchamos acá en la sala. Si alguien tiene algún comentario, puede levantar su manita. Nosotros vamos a estar pendientes de esos comentarios si no tenemos Perfecto. la herramienta del chat. Muchas gracias. Ya, ok. Yo voy a terminar con esta primera parte repasando muy rápidamente lo que es la investigación y qué supone. Bueno, yo dije entonces que el primer pilar o el primer capítulo de todo proyecto de investigación lo constituye el marco teórico. ¿Pero qué es eso? Es una estructura temática que me está sustentando el problema de investigación y me lo está sustentando con información actualizada. Información actualizada que yo logro encontrar en base de datos. ¿Y qué son las bases de datos? Las bases de datos son aquellas plataformas web en donde están concentradas todas las revistas científicas de alto impacto, en donde lo último que se está investigando con respecto al tema que a ustedes les atañe en su problemática está ahí ya discutida en diversas investigaciones. Esas son las bases de datos. Pero además de las investigaciones, hay teoría al respecto que se tiene que repasar y definir, claro, si yo tengo un problema de investigación, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿por qué los estudiantes o sus estudiantes abandonan la escuela? ¿Cuál es el motivo del abandono? Bueno, si yo voy a trabajar y quiero comprender
cuáles son los motivos por los cuales un estudiante que o que está realizando un oficio se aleja de la escuela, se aleja del centro de educación. Bueno, tengo que analizar en el marco teórico qué voy a entender por abandono, qué voy a entender por estudiantes de ese tramo etario, en en ese periodo de educación secundaria o terciaria vinculada a un oficio. Tengo que definir, tengo que enmarcarlo en las políticas públicas mexicanas respecto a ese proceso. Tengo que enmarcarlo en una lógica de transición, desde donde viene ese sujeto. Tengo también que enmarcar, si esa es mi problemática de investigación, tendré que definir cuál es la caracterización de la población que entra a a esas escuelas de oficio. Y entonces a eso me refiero cuando yo digo definir las categorías conceptuales. Eso quiere decir que tengo que definir cada concepto que está entramando o que está tejiendo mi problemática del estudio. Si mi problemática del estudio es comprender el abandono escolar en estudiantes de oficio de México de tal provincia, tengo que conceptualizar cada uno de esos conceptos. El estudiante de oficio, tengo que analizar el concepto de abandono, tengo que analizar el concepto de escuela y educación, etcétera. Es decir, tengo yo que analizar y describir y teorizar y trabajar de forma muy acuiciosa, pero también actualizada, qué han dicho las últimas investigaciones del abandono, qué han dicho los últimos hallazgos desde lo cuanti, desde lo quali, etcétera. Entonces, desde ahí yo voy a hacer una graduación de mi marco teórico que va de lo más general a lo más particular. ¿Y qué es lo más particular? Mi unidad de estudio, mi problema de investigación. Y entonces desde ahí voy a definir todos los conceptos que están tejiendo la problemática del estudio. Por tanto, un problema de investigación siempre va a estar articulado y va a estar configurando a su vez a los objetivos, a los métodos, al contexto y marco teórico conceptual y a los criterios de validez. Porque si mi problema de investigación es cuantitativo, y voy a seguir con el mismo ejemplo, si yo quisiera investigar sobre el abandono, yo podría decir indicadores de abandono en tal región. Entonces es cuantitativa y tendré que ver qué cantidad de estudiantes abandonan. Y ahí me tendré que ir a ciertos estadísticos y hacer a lo mejor unos estadísticos básicos, pero tengo otros criterios de validez si yo pregunto por cuántos estudiantes abandonan. Pero si yo me pregunto por qué abandonan y por tanto la necesidad de comprender esa realidad, entonces voy a tener que hacer a lo mejor entrevistas y voy a tener que trabajar con el discurso y la subjetividad porque estoy en otro paradigma. Mis criterios de validez serán distintos. Por tanto, el problema de investigación, resumiendo, me conecta con qué es lo concretamente yo quiero comprender o medir al realizar este estudio. ¿Qué es lo que se quiere explicar con relación al fenómeno que se va a estudiar? ¿Qué preguntas de investigación se intentan responder? ¿Y cómo se relacionan unas con otras? En lo cualitativo siempre hay muchas preguntas, en lo cuantitativo no, porque esas preguntas se responden de forma lineal y causal. En lo cualitativo no se responden necesariamente, las preguntas se responden, pero de forma holística y amplia, no causalmente. Tengo que elaborar unos objetivos. ¿Cuáles son? El último objetivo del estudio. Habitualmente el objetivo general de toda investigación es siempre aportar al conocimiento en la materia específica que ustedes van a trabajar. Pero luego vienen los objetivos específicos. Bueno, ¿cómo yo voy a construir ese conocimiento? ¿Cuáles son los elementos específicos que yo voy a ir a mirar para construir ese conocimiento? Ya están los objetivos específicos, ¿ya? Y por qué eso sería interesante hacerlo. Y por último, ¿cuáles son las teorías, descubrimientos y marcos conceptuales actuales que se relacionan con ese fenómeno? Ya qué literatura, por una parte, ya lo clásico, pero también qué investigaciones me permiten comprender
ese fenómeno y explicarlo. Con respecto a los métodos, claro, yo tengo que aclarar cómo voy a realizar el estudio, con qué enfoque, con qué técnica, con qué muestra, con qué técnicas de recogida de datos, con qué técnicas de análisis de datos. Y eso va a estar muy relacionado a la validez, es decir, porque eso sería creíble, ¿ya? Porque esos resultados debieran ser un nuevo conocimiento sólido, creíble. Esto no tiene que ver con que sean resultados generalizados, menos universales, porque si estamos en lo cualitativo no hay ninguna pretensión de generalidad, pero sí tengo que aludir en lo cualitativo porque ese resultado, desde lo particular que me permite comprender una situación, es creíble. Y desde esa perspectiva, entonces, yo me voy a ver enfrentado a tres formas de construir conocimiento desde tres paradigmas. El paradigma, yo aquí no puedo entrar a explicarlo. Kuhn y su libro de las revoluciones científicas lo explica con bastante más detalle y ustedes lo pueden leer. Pero un paradigma, podríamos decir, es un lente, ya es un lente. Cómo ustedes van a ir a mirar esa realidad, cómo la van a problematizar y cómo la van a responder. Yo entonces ya les daba el ejemplo del abandono, ¿verdad? Me puedo hacer preguntas respecto a la cantidad, respecto a la correlación, respecto a cuánto pesa una variable sobre otra, qué pasa si yo soy más afectivo con el aprendizaje. Los profesores habitualmente tienen en su mochila una herencia muy positiva lógica del paradigma cuantitativo que tienden siempre como a querer medir, a decir, bueno, ¿y qué pasa si yo a los alumnos los saludo, les llevo un dulce? Estoy ridiculizando, ¿ah? Pero ¿qué pasa si yo a los alumnos les comienzo la clase de esta forma? ¿Qué pasa con el aprendizaje? Porque, claro, todo el planeta está enloquecido con el aprendizaje porque toda la educación se ha psicologizado. Y eso es absurdo porque la educación no es una conducta observable, es algo mucho más. Pero bueno, hay muchas problemáticas que emergen de esa lógica correlacional de variable, de medición, de contrastación, de comparación. Y eso significa que yo trabajo con muestras, trabajo con estadísticos y obviamente debo dominar la matemática como el lenguaje de esa investigación, que es la estadística. Y los diferentes diseños en la investigación cuantitativa, positiva, lógica. Pero si yo trabajo como ustedes los profesores desde un paradigma cualitativo, lo más probable es que trabaje con representaciones sociales, con etnografía, con interaccionismo simbólico, porque quiera comprender por qué se da ese fenómeno. No quiero medirlo, quiero comprenderlo. Y por tanto quiero construir conocimiento a partir de esa realidad subjetiva y no desde una muestra que, entre comillas, la matemática me dice que es objetiva. Pero a su vez también tengo, y que es muy relevante, el paradigma crítico, que se aleja de los demás paradigmas, que no es, que no tiene el estatus de paradigma necesariamente en el libro de revoluciones científicas o en las discusiones filosóficas, porque viene más del campo de la sociología, desde una perspectiva colaborativa, dialógica, emancipadora y transformadora y alude a no alude a la construcción de conocimiento, en realidad la construcción de conocimiento surge, es una consecuencia de una transformación en la acción. Y por tanto, el eje no es la construcción de conocimiento, aunque, insisto y reitero, se construye conocimiento, pero el objetivo es la transformación de una práctica pedagógica en la acción, que a lo mejor puede ser muy relevante para ustedes. Y ahí están, si ustedes quieren las leen mientras yo tomo agüita, las características más relevantes de un paradigma y de otro. Quizás lo más importante que habría que decir,
que habitualmente al paradigma empírico analítico, positivo, lógico, racionalista, cuantitativo, son, como se le quiera llamar, siempre se le equivale, digamos, al método científico. Y eso es bien, bueno, arbitrario, porque también el paradigma interpretativo construye ciencia y construye conocimiento. Pero el empírico quiere predecir, quiere controlar variables, quiere explicar, quiere pensar que la realidad es relativamente objetiva y se puede fragmentar. Por tanto, si trabajo con muestra, puedo generalizar hacia el universo. Aspira a descubrir leyes porque le interesa generalizar. Eh, Tiene que trabajar con instrumentos de medida y esos instrumentos de medida deben estar eh, validados porque van a codificar los hechos. El énfasis del positivo lógico, bueno, es el resultado y el control de las variables y los métodos, el estadístico. Pero el interpretativo, yo quiero conocer la realidad desde el reconocimiento de la subjetividad como construcción de saberes. Es el estudio de los significados de la acción humana, es preguntarse acerca del por qué, interpretar las situaciones respecto de por qué acontecen. Y eso está vinculado con la comprensión y la lógica de los significados, es decir, qué significado estas personas le atribuyen a este fenómeno. ¿Qué significado tiene para una familia que su hijo deserte de la escuela? ¿O qué significado tiene para un estudiante desertar de la escuela? ¿Por qué lo hace? ¿Qué significado tiene para él desde su biografía, desde su subjetividad? Bueno, y por eso que estudia creencias, intenciones, motivaciones no directamente observables, ¿ya? Y está centrado en los procesos y en la realidad desde una lógica holística. Ya dije, no es lineal, no es causal. Por tanto, este diseño metodológico me supone, desde estos diferentes paradigmas, diferentes pasos minuciosos, prácticos de lo realizado. Aquí, bueno, yo soy muy amigo de un gran epistemólogo mexicano que ustedes tienen, un gran epistemólogo a quien admiro mucho y del cual he aprendido mucho, que es Jorge Mario Flores. Jorge Mario en su solidez teórica epistemológica siempre me decía, mira Silvia, eh, para que tú puedas decir que este método es válido, basta con que describas con minuciosidad los pasos que realizas para llegar a los resultados que has llegado. Pero claro, obviamente esas fases requieren, esos pasos requieren de fases analíticos y a veces de algún apoyo tecnológico, cuando son muchos los datos. Bueno, ahora estoy justa en el tiempo porque no me quiero demorar más de una hora, porque nadie va a escuchar o nadie ya está escuchando. Voy a vincularme a la ética. Cuando ya sabemos lo que es la investigación, que es construir un conocimiento y todo lo que le subyace, ¿cómo podemos abordar la ética en la investigación? Bueno, yo tengo un libro y tengo un capítulo que me gustaría, si lo pueden leer, lo leyeran, eh, sobre la ética y la abordo desde tres entradas, podríamos decir, o también desde tres entradas, desde tres campos. Una cosa es hablar de la ética de quien está investigando, de la persona que investiga. Otra, otra dimensión ética tiene que ver de los informantes, es decir, desde dónde saco el dato, de ese campo eh, en el cual yo voy a sacar el dato. Y otra dimensión ética se vincula al saber propiamente tal, a la episteme, al conocimiento. Entonces voy a ir por cada uno. Bueno, hasta aquí lo de la investigación, quizás para hacer un pequeño paréntesis y recreo, porque yo creo que ya no sé si estarán escuchando. Em, ¿Alguna pregunta, algo que quieran hacer de la primera parte de la investigación? Voy a mirar el chat.
Buenos días, doctora. Ya, eso prefiero escucharlo. Buenos días. Bueno, tardes creo por allá por donde está usted. Sí, o Sí, buenas doctora. noches. No, buenas noches, claro. Ahorita que habla de la ética y de esta parte de la ética, ¿no considera usted que la ética es una utopía? No te escucho bien. ¿No se escucha bien? No, ¿me repites la pregunta? Sí, le pregunto, hablando de la ética, quizás de manera holística, ¿no considera usted que la ética es una utopía? No, la ética en la investigación es una, ya lo vamos a ver ahora, es una obligación y es una condición, las dos cosas. Es una obligación incluso jurídica y normativa. Por lo tanto, no puede ser una utopía. Primero, es un derecho de los sujetos y segundo, es una obligación del investigador, pero no es una obligación únicamente científica, sino que también es una obligación legal, ¿ya? Hoy en día la ética en la investigación se ha llevado a los cuerpos jurídicos. Ya no está alojada únicamente en la academia, está en el ámbito jurídico. O sea, la ética hoy en día en la investigación es una obligación y es una exigencia jurídica. Eso como de primero. Pero yo quisiera que preguntarte por qué me dices, porque me interesa mucho comprender tu pregunta con profundidad. ¿Por qué me dices que podría ser una utopía la ética? ¿Sí me escucha bien? Sí, A veces he leído acerca de la ética, ¿no? Y hay muchas políticas públicas, al menos aquí en donde vivo, en donde se habla mucho de la ética, del deber ser, del cómo deber ser, del cuáles son las actividades, el cómo nos debemos desarrollar como personas, como trabajadores, como profesionistas, pero al ver la práctica, doctora, al salir a la calle y ver en el ámbito en el que sea gobierno, sea institución, sea en la parte social, pues me doy cuenta que nada ni nadie aplica esta ética, ¿sabes? O sea, es como que está muy bonito leerlo en los documentos, incluso en muchos cursos que nos hacen tomar a nivel profesional, pero realmente, eh, no sé, no quiero generalizar, pero ni siquiera el sistema que nos pide leer, investigar y tomar cursos de ética es ético. Entonces, por eso mm, lo considero una utopía, ¿no? O sea, realmente es muy bonito en el papel, muy bonito en los cursos, en las diapositivas, pero nadie la aplica. es que sí, lo que pasa que yo creo que tú, primero, tienes toda la razón. Una de las características más elocuentes, sustantivas de nuestra época es la ausencia total de ética. La ausencia total de ética. Y eso está dado por, porque la humanidad perdió su horizonte, coaptada por este capitalismo que Nancy Fraser le llama caníbal, transformado en una forma de convivir individualista, competitiva, en donde lo humano y la vida dejó de tener valor. Lo único que tiene valor es el dinero. Entonces te encuentro toda la razón. Y toda la corrupción en la política. O sea, efectivamente estamos rodeados de falta de valores, ¿ya? Si entendemos la ética desde esa escala ética, valórica, por la cual nos conducimos. Eso está ausente, estoy clara, está ausente de la vida cotidiana, está ausente de las instituciones, está ausente de los políticos y las políticas, está ausente en general en todo el contexto, pero eso no es la investigación. Yo te estoy invitando a que como académico que vas a investigar, sepas primero lo que es la investigación
Y luego, ¿qué supone tener una ética en la investigación, que es lo que vamos a ver ahora? Pero tú no eres cualquier sujeto. Tú eres una persona, primero eres un profesor o un director eh, que está en una dimensión biográfica, académica y laboral distinta, porque si los profesores y las profesoras perdemos la ética, no hay nada más. El único espacio que tenemos para soñar con la transformación de un mundo mejor es la escuela. Y si nosotros los docentes perdemos esa escala de valores que tiene que ver con nuestros pueblos originarios, con el suma camaña, con la buena vida, con el buen vivir, con la cooperación, con la colaboración, sino con la aceptación de la naturaleza como un otro sujeto, si nosotros perdemos esos valores como profesora y profesora, no hay nada más, porque no hay otro espacio para pensar el mundo. El único espacio, ya no hay gremio, cada vez hay menos asociaciones sindicales, cada vez la familia tiene menos espacio de reflexión, es decir, no hay espacio de asociatividad. El único espacio que tenemos es la escuela. Y por tanto, si nosotros los profesores perdemos la ética, no podemos, y te encuentro toda la razón, ahí sí que no podemos pensar en nada, todo es una utopía, no hay ninguna posibilidad de cambio. Pero yo apunto a que nosotros los profesores, que somos investigadores natos, nosotros los profesores y las profesoras, eh, que somos el sostén de la dimensión ética y moral de un pueblo, porque somos los que de alguna manera constituimos el motor de la escuela, sí tenemos que saber esto en términos de conocimiento, pero también en términos de vivencia. No sé si está claro. Sí, doctora, muchísimas gracias. Me queda claro. No sé si habrá otra pregunta. Seguimos con la ética y después podemos dejar el espacio abierto, ¿no? Bueno, entonces la ética en la investigación se puede abordar desde la persona que investiga, desde los investigados o los informantes, como le queramos llamar, y desde el conocimiento y la episteme en sí misma. Ah, se me pegó. Ah, ya, ya. ¿Qué significa la ética para el investigador? Bueno, ahí hay una cita de Eisner que tiene un libro muy bonito de investigación, antiguo, eso sí, que se llama El Ojo Ilustrado, que yo se los recomiendo, no lo voy a leer, pero El Ojo Ilustrado es un gran libro que ahí alude una reflexión en que la expresa muy bien. Pero me voy a centrar en cuál es la exigencia ética que tiene el profesorado cuando tiene que investigar. Bueno, lo primero es que debe saber que la no neutralidad no es lo mismo que la independencia, y eso lo voy a explicar. El investigador cuando investiga pasa a ser en el ámbito cualitativo, en el paradigma cualitativo, cuando hacemos una entrevista, cuando analizamos datos, pasa a ser instrumento de medida, porque son sus ojos, son sus oídos, es su voz la que está recogiendo el dato. Por lo tanto, el investigador requiere, eh, al hacer una investigación, transparentar muy bien quién es, porque no es lo mismo que hable un profesor de matemática a uno de literatura o a uno de arte, y no es lo mismo que hable un sujeto que adhiere y que también cree y que valora y está en su justa derecho al liberalismo, por ejemplo, a creer en que el sujeto se salva solo y que la única forma de salvarse es con el mérito, porque creemos que todos los fracasos le corresponden al sujeto
y todos los logros son del sujeto. Bueno, para mí eso es una mentira, es una falacia, yo no estoy en esa postura, pero cuando yo voy a hacer un trabajo de investigación tengo que transparentar cuál es mi cosmovisión del mundo y eso es muy relevante. Yo tengo que transparentar que mi cosmovisión es una comunitaria en el cual yo adhiero y lo justifico desde la teoría antropológicamente que somos una comunidad y si no trabajamos en comunidad no somos nada. No podríamos hablar, no podríamos pensar, no podríamos caminar si no hubiéramos vivido con otros. Y eso lo dice la antropología, entre ellos Tomasello y los diferentes antropólogos que han estudiado el origen de lo que somos y por qué somos lo que somos. Y han llegado a la conclusión que somos seres absolutamente filantrópicos y cooperadores, a diferencia de lo que piensa nuestro sujeto. Por lo tanto, transparentar esa cosmovisión mía es fundamental, porque yo obviamente voy a aludir a unos autores y no a otros, porque creo en el sujeto comunitario y no en el sujeto individualista. Ese ejercicio de transparencia es necesario, como también el ejercicio autobiográfico, es decir, qué miedos, qué sombras tengo yo como ser humano, que a lo mejor no me van a permitir a entregar una, eh, una dimensión holística de mejor manera. Y eso significa que no somos neutros. Nadie es neutro, nadie. Todos tenemos valores, todos tenemos creencias y todos tenemos cosmovisiones distintas de ver el mundo. Y eso es importante transparentarlo. Pero eso no significa que mis resultados de investigación no tengan independencia. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que yo tengo que demostrar por las analíticas que a los resultados que yo llego, no llego por donde yo estoy situada. No llego torciendo la mano porque yo quiero, digamos, validar mi postura, o quiero validar mis creencias, o quiero validar mis formas de mirar el mundo. Eso no es ciencia. Yo tengo que guardar la independencia del dato y tengo que demostrarle a la comunidad científica que mis resultados se alinean con el dato. Y eso lo dice la teoría fundamentada, que también está en el libro de metodología de la investigación que le dije a Alejandra les compartiera. Eh, el dato debe imperar a la hora de los resultados y no mis creencias. Pero estoy clara que yo no soy neutra. Entonces, esa dimensión de no neutralidad con el que juega la investigación cualitativa, pero no solo juega, se asienta la investigación cualitativa, no es lo mismo que la independencia de los resultados. Ese es un elemento ético del investigador. Transparentar su habla situada, decir desde dónde está hablando, transparentar sus creencias y sus valores y al mismo tiempo ser tremendamente riguroso en la independencia con los datos. Eso es una ética absolutamente prioritaria en la investigación, incluso también en la escritura. Del campo y los informantes. Bueno, eh, cuando nosotros trabajamos con el mundo de lo humano, estamos trabajando con un tesoro vivo. Y ese tesoro vivo supone cuidar y proteger la integridad de ese ser humano en todas sus decisiones, en su trabajo, en su salud psicológica, física, en su intimidad, en sus emociones. Y por tanto es súper relevante y necesario que cuando vayamos a trabajar con estudiantes, profesores, directivos, apoderados, cualquier sujeto humano, tenemos que dar a conocer la naturaleza del trabajo que vamos a realizar, a quienes les vamos a preguntar. También tenemos que explicarles los fines que persigue esa investigación, cuáles son los objetivos. ¿Qué método? Es decir, vamos a hacer grupos focales, vamos a trabajar con entrevistas, vamos a trabajar con grupos de discusión, vamos a trabajar con juego de roles. ¿Cómo vamos? ¿Cuáles van a ser los métodos?
vamos a trabajar con simulaciones, vamos a trabajar con todas las cantidades de técnicas que hay en el ámbito de la investigación social. Vamos a trabajar con estudio de caso. Bueno, cuarto, tengo que ser súper clara en el tipo de colaboración que se le va a pedir, ya sea escuela, ya sean profe, ya sean estudiantes. ¿Qué colaboración? Tengo que asegurar, y aquí está, jurídicamente, la confidencialidad y el anonimato de los datos. Tengo que también exponer el calendario de trabajo, es decir, cuánto me voy a demorar en entrevistarlo, cuánto tiempo voy a estar recogiendo el dato y lo más relevante y que pocas veces se hace, cuándo y de qué forma yo le voy a entregar los resultados. A eso se refiere con informe. Las primeras personas que debieran conocer los resultados de mi investigación son los informantes y debieran saber el contenido de esos resultados y también cómo yo voy a utilizar esos resultados para otras personas ajenas al centro educativo y además también del equipo de trabajo. ¿Quiénes van a participar en ese equipo de trabajo? Desde esta manera, Kemis en el año 1981 plantea 9 principios que tienen que estar siempre presentes en toda investigación, que tiene que ver con la independencia, es decir, ningún participante va a tener acceso privilegiado, porque muchas veces cuando uno va a un colegio a investigar, el director quiere privilegio. Eso no es posible desde la ética. El desinterés. El investigador tiene que poner en primer lugar al centro y a los informantes, no a él mismo. Eso es lo más relevante. Voy a poner un ejemplo chiquitito. Yo hice una entrevista una vez a una profesora en el colegio que se abrió mucho, mucho. Se abrió, me dijo cosas que no le había dicho nunca en su vida a nadie. Estuvimos 2 horas, yo grabé, obviamente, toda entrevista se debe grabar, eh, y cuando terminamos me dijo, mira, no quiero que la utilice. Ya, perfecto, tuve que, todo el tiempo que yo había invertido en localizarla, en juntarme en un café, en grabar, en transcribir, en todo el trabajo que había hecho, ella después de un tiempo me dijo, no, no quiero que la utilice. Ya, eso tiene prioridad. Eh, ya la negociación en la presentación de los resultados, en la negociación, cómo van a circular los informes, cómo se van a publicar y especialmente la confidencialidad. Ahí yo les puse un ejemplo de consentimiento informado que yo utilicé en en una investigación para entrevistar a padres, madres, tutores de jóvenes que tenían entre 2 y 17 años, porque cuando ustedes investigan a niños, tienen que pedirle la firma y el consentimiento a sus tutores o a sus apoderados. Si son mayores de 18 años, se los pueden firmar ellos. Pero aquí yo les saqué una foto en el cual ustedes pueden también sacarle una foto, porque es como una síntesis de lo que ustedes le tienen que pasar a la persona que van a entrevistar. Nombre, ¿sí? Ok. Se escucha ruido. ¿Cuál es el nombre? Soy docente de tal colegio, me han invitado a participar en este proyecto que se titula tanto, acepto participar en la actividad que me han invitado y además quisiera decir que he leído lo anterior, que en lo anterior se refiere a toda la información del proyecto. Cuando no entendí algo, pude preguntar y me han contestado a todas mis preguntas. Sé que puedo decidir no participar y nada mal ocurrirá por ello. Si tengo alguna duda en cualquier momento de la actividad, puedo preguntar todas las veces que necesita. Sé que puedo elegir participar, pero después puedo cambiar de opinión en cualquier momento. Sé que la información que entregue en esta actividad solo la sabrán las y los investigadores del proyecto y la usarán solo para su investigación. Si mis respuestas llegasen a ser publicadas, no estarán relacionadas con mi nombre. Nadie sabrá cuáles fueron mis decisiones o respuestas. Si acepto participar en la actividad, debo firmar este consentimiento y me entregarán una copia para guardarla y tenerla en mi poder si tengo cualquier duda después.
Al final del proyecto podré pedirle a la investigadora responsable información sobre los resultados de su proyecto y sus datos de contacto. Ustedes tienen que poner los datos de contacto y al final se firma. Y la otra parte es la explicación. El siguiente texto le damos información y le explicamos todos los detalles de la actividad que se le invita a participar. Y ahí se explican los objetivos, lo que se va a hacer. Su participación es libre y voluntaria, el anonimato, la privacidad, el objetivo del proyecto es tanto, el proyecto tanto se titula de tal forma. Le vamos a hacer una entrevista que consiste en una conversación en el establecimiento escolar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿lo ven claro o no? ¿O está borroso? Sí se ve bien, gracias. Ya. Bueno, por aceptar de forma voluntaria la participación sin coerción física o psicológica y por otro lado, la aceptación siempre va a estar basada, siempre, en información de los objetivos, del alcance y del proceso y las implicaciones. Ya, esto se los voy a dejar nomás como información porque bueno, ahora ahí creo que siempre hay que dar la información correcta, ¿ya? Lo que me preguntaba más el compañero, el marco ético está reglado y normado internacionalmente, porque después de la Segunda Guerra Mundial y de todos los experimentos que se hicieron con los judíos en- desde el nazismo, hubo la necesidad en el mundo entero de poder regular el tema de los experimentos, del trabajo con personas, etcétera. Y ese es el código Nuremberg. Y yo se los puse nomás que salió el 49 justamente por esas atrocidades. Pero claro que no solamente son atrocidades que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto, sino que también son atrocidades que se provocaron aquí en nuestro continente latinoamericano. De nuestro país se llevaron a toda una tribu completa, los Selman, se los llevaron a Inglaterra y los tenían como en un zoológico de experimentación. Es decir, desde siempre ha existido un abuso de poder y un atropello a la dignidad humana para beneficios personales. Entonces, bueno, ahí está el código Nuremberg, tiene 10 cláusulas al compañero que me preguntó. Y esas 10 cláusulas son pena jurídica y penal respecto de quien la infrinja. Ya no, incluso a nivel global, ya no se trata de un país a otro país. O sea, una persona podría demandar si es que se saltan estas normas a nivel global por el código de Nuremberg. Pero también después está la declaración de Helsinki, que en el 64, que lo hicieron los médicos. Y después la beneficencia también, cuál es el beneficio y con respecto al gran concepto y valor de la justicia. ¿Ya? Entonces ustedes pueden anotar esos nombres, lo buscan por internet y van a tener mucho más información de la que yo les estoy dando. ¿Ya? Está la aclaración del Helsinki, que es de la Asociación Médica, está el código de Nuremberg, Nuremberg en alemán, y está el informe Belmont, ¿ya? Para que ustedes lo busquen. ¿Cuál es la ética para el nuevo conocimiento? Bueno, ya el rigor ético por la episteme de la cual estoy construyendo. Y eso supone saber de investigación. Supone que tengo que tener una metodología, unos supuestos ontológicos y epistemológicos sólidos. Que tengo que saber de investigación, ¿ya? Que además tengo que saber que la construcción de un nuevo conocimiento tiene que involucrar las transdisciplinas y todas las epistemes decoloniales y también feministas, porque justamente estamos atrapados en este único conocimiento del occidente del hombre blanco. Eh, pero lo más relevante en esta ética es la solidez en los resultados. ¿Cómo analizo el discurso?
el rigor por la grabación, por los registros de observación, por la sistematización, por la doble hermenéutica, que son cosas que obviamente ustedes a lo mejor no saben y no corresponde tampoco acá, pero lo único que quiero señalar es que la solidez en los resultados de una investigación tienen que ver con la tercera dimensión ética, que es del episteme propiamente tal y de lo que supone investigar propiamente tal. Y por último, esta ética del conocimiento propiamente tal tiene que ver con las urgencias del conocimiento de nuestro tiempo, que UNESCO las declara en el Pacto Social por la Educación el año 21, y que son tres grandes urgencias que debiéramos apuntar ahí en la construcción del conocimiento. Primero, la destrucción de la naturaleza. No sacamos nada con estar hablando ahora si va a llegar una pandemia y no vamos a poder movernos de las casas. No sabemos. No sabemos realmente cómo la alteración ecológica, la anulación, la extinción de tantas especies, la transmutación que estamos provocando a nivel ecológico, nos va a permitir incluso vivir. Entonces, ese es un gran tema, ¿ya? Y que además nosotros como Latinoamérica tenemos una cosmovisión distinta a Europa. Otro elemento que es súper relevante investigar es cómo nuestro cerebro está siendo alterado por la máquina. Eh, Hay mucha investigación en que ya alerta a que los niños no pueden exponerse antes de los 9 años a la pantalla por cómo se altera el cerebro, conexiones sinápticas y produce una serie de trastornos mentales, entre ellos toda la gama de divergencia neuronal. Pero además cómo estamos nosotros ahora construyendo el común desde estar todo el día pegados a una pantalla. Cómo eso supone una configuración distinta del sujeto, de lo político y de lo subjetivo. Si en realidad nuestra gran compañía es el teléfono. Y yo creo que a cada rato estamos o mirando el teléfono o utilizando el teléfono o navegando con el teléfono o resolviendo algo con el teléfono. Y eso permea, se enraiza a la biología humana y nos determina y nos cambia. Eso también a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, viven pegados al TikTok. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con esa subjetivación que está enraizada con la máquina? Eso es una urgencia. Leer sobre eso es prioritario para los docentes. Y por último, yo creo que las dos de alguna manera están determinando la tercera, es que la vida en común y lo político y la democracia están absolutamente borrosas y desmoronadas. Por esta ausencia de ética que hablaba el compañero en primer lugar, pero también ausencia de un común como horizonte. Es decir, tenemos grandes dictadores fascistas en este momento dirigiendo grandes potencias, tenemos una masacre, yo estoy aquí en Europa y aquí la sensibilidad es muy fuerte sobre la masacre de Gaza, nadie dice nada y se siguen masacrando y muriendo niños. Eh, eh, Hay una desafección a la vida, que también eso es importante de analizar. Nosotros como Latinoamérica tenemos otro código para entender esa vida buena. Y ahí es importante profundizar qué está pasando con esa cosmovisión de vida buena en un planeta que se desmorona en su posibilidad y en su capacidad de organizarse en la vida comunitaria y social. Lo social está destruido. Eh, Cada vez los países tienen menos estados de bienestar, cada vez hay menos derechos sociales, cada vez hay más desigualdad, cada vez en Latinoamérica la salud, por ejemplo, y la educación se privatiza de forma grosera, poniendo en riesgo la vida. Eh, bueno, son nuestros tres ejes súper relevante desde la episteme y desde la ética para construir conocimiento. Eso yo creo que ya están, ya no pueden escuchar más porque nadie puede escuchar más de una hora. Alejandra.
Muchas gracias, doctora. ¿Le parece si abrimos los micrófonos para comentarios, dudas, preguntas para nuestra ponente del día de hoy? Ahí está también la herramienta del chat. Podemos interactuar a través de esto también, de preferencia abriendo su micro, por favor. Adelante, compañeros, compañeras. Hola, buenos días. Hola Luis. Doctora, estaba leyendo el otro día un documento de la OCDE que hablaba de crecimiento económico. La OCDE proponía o mencionaba que era importante, bueno, mencionaba que el hombre finalmente pues es el que está trabajando, ¿no? El que genera el crecimiento económico de un país. Hablando del país en general, de un país cualquiera, ¿no? Entonces ellos proponían que la mujer, eh, bueno, ellos comentaban que la mujer todavía tenía mucho rezago en el campo laboral. Entonces ellos decían que, bueno, que la mujer tenía que abrirse más en el campo laboral, ¿no? Que tenía que participar más en el campo laboral para generar el crecimiento económico. Otro de los puntos que decía era que las personas adultas mayores también tenían, o sea, ellos proponían que también se deberían integrar al campo laboral para pues, generar un crecimiento económico, ¿no? De los países. Ahorita que usted comentaba acerca de los niños, que ahorita se está adoptando al celular como la nana para los niños, porque finalmente si mamá está trabajando, papá está trabajando, incluso abuelitos están trabajando para generar crecimiento económico de un país, porque lo importante es el dinero, el crecer económicamente. Entonces, los niños, ¿qué van a hacer, no? ¿Qué, ¿A dónde, qué voy a hacer con el niño que, que no va a tener una figura que le esté educando, que esté con él tratándolo? Entonces, ¿qué pasa aquí con la familia, con esa ruptura de esa sociedad familiar en donde pues para generar crecimiento económico hay que trabajar, 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 trabajar desde que naces hasta que mueres? Y pues los niños, mandarlos a escuelas a seguir generando robots. Bueno, a veces quizás ya estoy exagerando un poquito, ¿no? Pero, ¿qué opinión tendría usted, doctora, acerca de esta parte de la OCDE y de la familia que considero que se está rompiendo? Bueno, es que, Luis, tú me mencionas un organismo que está totalmente alineado al neoliberalismo y a exacerbar un capitalismo feroz. Entonces, claro, quizá la OCDE o la OCDE es el símbolo de eso que nosotros estamos mirando desde una perspectiva más crítica. Lo que tú señalas es perfecto, es decir, un país si no tiene crecimiento económico no vale. Si tú no tienes un estatus económico, no vales. Si tú no tienes un poder adquisitivo, estás fuera. Em, Todo, absolutamente todo, se centra en el desarrollo económico. Pero eso justamente nosotros desde la investigación, desde la educación, tenemos que darle la vuelta, porque quienes trabajan, los ricos no trabajan, trabajan los pobres y trabajan mucho y trabajan 12 horas. ¿Quiénes son los que anulan su vida por trabajar? Los que tienen que comer y tienen que subyugarse a veces a malos tratos, abusos de poder, porque si no, no hay pan. Entonces, no es igualitario, ¿ya? La OCDE habla para la población, pero no está hablando para todos los niveles, porque decirle que trabajen, bueno, que le diga que trabajen a los ricos y que paguen, o a los súper ricos y que puedan pagar impuestos acordes a la riqueza para que haya menos desigualdad en el mundo. Eh, el tema es que el sistema está, perdona que ocupe la palabra, mal parido, es decir, es un sistema. ¿Cómo romper? Es muy difícil ese sistema. ¿Cómo empezar de a poquito, abrir rendija? Bueno, quizás eso es más posible. Eh,
Pero lo que tú señalas, claro, la OCDE es el símbolo eh, que genera las cláusulas, los principios y las normativas para que los países tengan desarrollo económico. No se imagina de otra forma. Hay personas que no logran imaginar, pero hay que leer a otros economistas. Hay que leer a Piketty. Yo hace poco di una conferencia en la Universidad de Málaga. Les recomiendo. Estaba un gran economista que ha acuñado un concepto que se llama ecoeconomía o economía integradora, que es José Manuel Naredo. Naredo eh, publica mucho y tiene una página web muy interesante. Es un gran economista y habla de posibilidades. El tema es que tenemos justamente que desmitificar aquello que nos han hecho creer que no se puede cambiar. Esto va a explotar. La gente ya no resiste. Y el problema también es, como decía Paulo Freire, generar conciencia, porque si la humanidad pierde el sentido por lo humano, se pierde como humanidad completamente. Y cuando los países no tienen una salud pública de calidad y no valoran la vida, se pierde. Se pierde el eje sustantivo de una sociedad, que es lo humano, la vida. Pero bueno, a Israel no le importa la vida, ha matado a miles y miles de niños, madres, mujeres. Ahora, lo que sí yo comparto con la OCDE es que las mujeres y los hombres tenemos que tener los mismos ingresos, no puede haber desigualdad por género y ahí todavía hay mucho camino por recorrer. No sé si te aclaré, Luis. Sí, muchas gracias, doctora. Me gusta, me llama mucho la atención su punto de vista. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Gracias, doctora, por los comentarios. ¿Alguien más? Agradecer la información, la orientación hacia lo ético, yo creo que es bien importante dentro de una investigación. Respetar la privacidad y la voluntad de querer, digamos, colaborar con la investigación o no, ¿verdad? Con la que nos topemos en nuestro campo de estudio y, y pues ese respaldo, digamos, teórico que hay de todos estos acuerdos que nos mencionó, doctora, me parece muy interesante pues poder darles una revisadita en algún momento. Muchas gracias. Gracias a ti, Diana. Yo te agradezco, Diana, por la escucha, porque, a ver, discúlpame, Alejandra, pero a veces pienso que los profesores están tan sobreexigidos de tantas actividades que bueno, cuando no es por voluntad propia, a veces es complejo eh, en toda esa multidiversidad de exigencias, tener además una exigencia más de perfeccionarse y de tener que investigar. Pero bueno, espero que para algunos haya tenido sentido. Muchísimas Mari, gracias. Alejandra, mira, Mari Caltenco me está pidiendo el libro de investigación. Yo te mandé la tapa, te mandé todo, el link. Quizás Alejandra podría mandárselos como yo te había pedido a los profesores. Sí, doctora, se los vamos a compartir a través de su correo electrónico. Recabamos en el formulario mediante el cual emitimos la constancia de participación. Ellos nos dejan su correo. A ese correo les estaremos enviando el material que generosamente nos compartió la doctora Silvia. O sea, el libro en realidad, desgraciadamente, es un libro barato, no es un libro tan caro, que también se puede descargar online. ¿Ya? Y tiene buena distribución en México la editorial Miño y Dávila. Gracias, doctora.
Yo desgraciadamente no lo tengo y firmé un documento que me comprometí a no difundir el borrador. Por lo tanto, estaría en fallo si lo comparto. No, doctora. Les compartimos ahí el nombre, los datos para que los compañeros puedan buscar el material. Adelante, Mari Caltenco. Muchas gracias, doctora, por esta plática tan interesante y por el tema que desarrolló el día de hoy. En una sociedad como la de México, donde nuestro bono demográfico está pactado desde 1970 y finaliza hasta el 2031, donde la población para esa fecha, digamos, estaría entre los 60 y 61 años. Yo le quiero comentar esto, maestra, doctora, porque justamente este impacto del bono demográfico que ya se nos está acabando, nuestra población en México está envejeciendo y los jóvenes que cada vez están, pues digamos, creciendo en esta nueva realidad, hay mucha falta de valores, de ética, como usted lo comenta. Yo también trabajo en media superior, doy clases también en el Instituto Politécnico Nacional y me enfrento justamente a esta carencia, ¿no? Donde los estudiantes adolescentes ya no encuentran sentido a estudiar y menos en una sociedad como esta, donde efectivamente estamos envejeciendo, cada vez somos más las personas que estamos envejeciendo y la juventud, pues la población de la juventud se va reduciendo poco a poco. Este abandono efectivamente por este bono demográfico donde los adultos, donde las personas tenemos que comenzar a trabajar, tanto papá como mamá, y a veces hasta los propios estudiantes o los hijos, porque el dinero no alcanza, hay mucha desigualdad, pues también deja un abandono muy grande en ellos. Yo me he enfrentado a casos, por ejemplo, donde yo les dejo siquiera leer 3 páginas de un libro y me dicen, maestra, perdón, ya me dio ataque de ansiedad, voy a ir a la enfermería porque ya me siento mal. Entonces es cuando uno se enfrenta y dice, bueno, ¿a qué ser humano estoy tratando de educar cuando de verdad no encuentra ya sentido el venir al aula? Sabemos también que en nuestras escuelas, sobre todo en media superior, nos enfrentamos a la trata de blancas de manera descarada, a la venta de drogas, y no hay un filtro ético que parta desde casa donde prepara a estos alumnos a defenderse a sí mismos. Quieren todo rápido, la inmediatez. El poder nosotros utilizar la ética en clase, el quererla fomentar en valores, muchas veces sí se nos complica a nosotros los profesores porque desde aquí, desde la mentalidad de nuestros adolescentes que viven en esta sociedad que cada vez se va complejizar, que cada vez es más compleja este tejido social, que no hay movilidad, como lo dicen, social. Seguimos siendo pobres porque la movilidad social, recordemos que es cuando pasas de ser pobre y puedes acceder a más servicios, no hay tal movilidad social. Entonces, esos valores se van también junto con el estado económico que viven las familias. Me gustaría, desde su punto de vista analítico, ¿qué reflexión nos puede dejar a los profesores mexicanos que vivimos en esta sociedad donde la violencia ya está normalizada, donde ya no hay valores, donde no hay movilidad social, ni mucho menos pues ya prácticamente una pérdida de valores? ¿Cuál sería su reflexión hacia esta sociedad que vivimos en México? Mira, voy a contestarte, Mari, también junto a lo que dice Zenobio. Él dice que el sistema educativo se dedica a la formación, no a la política, como se hace en México por los sindicatos. Luchemos por recuperar los valores de la célula familiar. Yo creo que hay mucha confusión en algunos conceptos porque, no sé, a lo mejor no se entendió lo que yo expliqué. Nadie es neutro. Zenobio no es neutro. Cuando formamos en matemática no somos neutros. Cuando formamos en ciencias naturales haciendo un experimento no somos neutros. Nunca somos neutros. Siempre nos subyace una creencia, una ideología. Eso no quiere decir, y ahí comparto plenamente con Zenobio, que hagamos de la escuela un proselitismo,
ya un adoctrinamiento partidista, eso no quiere decir. Pero la escuela es el único espacio que tenemos, Mari, justamente para intentar pensar una mejor vida. Y cuando nosotros analizamos qué es la educación, eh, la podemos sintetizar en que el fin de la educación, junto con transmitir la cultura, eh, es ¿para qué? ¿Para qué yo transmito la cultura en los pilares del arte, la ciencia y la tecnología? ¿Para qué transmito yo esa cultura en el pilar de la ética? Para una vida buena, que es la plenitud del ser humano. Ese es el fin de la educación, que es el mismo fin que plantea Aristóteles en su Ética a Nicómaco en lo político, definiéndolo. O sea, la definición de lo político es una vida buena. La definición de la educación es una vida nueva. Por lo tanto, lo político y la educación son sinónimos. Pero yo le quiero decir a don Zenobio que no confunda lo político con la política. Porque lo político no es un partido político, no es proselitismo, no es adoctrinamiento. Lo político es buscar en conjunto una idea de bien. Y esa idea de bien común siempre integra, acoge y asume la diferencia. Porque es justamente el fundamentalismo religioso a veces, o es justamente el cerrar la idea de bien y de verdad lo que no permite lo político. Y eso sí que es adoctrinamiento. Cuando yo me aparezco como un mesías, no hay posibilidad de lo político. Yo soy la verdad. No hay posibilidad de co-construirla. Por lo tanto, lo político es la inclusión de la diversidad para discutir y para integrar el común que queremos. Y el único espacio que puede hacer eso es la escuela. La escuela es un espacio de lo político porque entendemos, a igual que la Chantal Mouffe, por si lo quieren seguir desarrollando, la Chantal Mouffe profundiza teóricamente lo político de la política. Si queremos recobrar la escuela, tenemos que volver a hacer de la escuela ese espacio para pensar qué común queremos. Y ahí, Mari, claro que los niños están sumergidos en naturalizando una serie de disvalores, porque el dinero lo gobierna todo. Pero es que justamente es desde esa diferencia en donde tenemos que intentar discutir y generar conciencia respecto de qué es la vida buena. La vida buena es estar volado, drogado. La vida buena es realmente tener dinero. La vida, claro, obviamente, es tener placer, pero esa distinción entre el placer y la felicidad es necesaria hacerla en la escuela. Es necesario poder volver a mirar en la escuela la posibilidad de construir esa sociedad que queremos y ese sujeto que queremos. No es fácil, Mari, y México es complejo. Yo he trabajado en México, he dado cursos y conferencias largas en muchos estados, en muchos, al sur, al norte, en Ciudad de México. Conozco. eh, la vulneración, especialmente a las mujeres en las trata de blancas, eh, el tema del narcotráfico. Pero si no empezamos en la escuela, no hay otro espacio, no lo hay. Y basta con que salves un niño para que salves al mundo. Eso te puedo decir. Muchas gracias, doctora. Coincido totalmente en su reflexión. Gracias. Perdón, perdón. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias también a los compañeros Sí, que se unieron. perdón Alejandra, me gustaría leer algunas cosas que dicen los compañeros, por ejemplo, un granito de arena en la trinchera, podemos hacer algo, educación integral, el granito de arena desde la trinchera, todo acto educativo es un acto político porque la educación forma y transforma a los individuos, claro, porque se cuestiona sobre el común
Y eso no quiere decir partidismo, porque está en la estructura y en las relaciones, por supuesto, obvio que sí, y eso no es partidismo, no hay que confundir la política con lo político. Bueno, me salió mi beta de ciudadanía y democracia, que es lo que investigo. Hay un libro que tengo en ciudadanía que es gratis, así es que se lo voy a mandar a Alejandra para que les mande el link y se lo puedan bajar. Gracias, doctora. Gracias también pues a las 103 personas que estamos conectadas en la sesión. Ya estamos al cierre de esta magnífica conferencia que nos compartió la doctora Silvia Redón. Por supuesto que el material que nos haga llegar lo compartiremos con todos y todas ustedes para que pues nos documentemos. Les voy a pedir por favor que abramos nuestra cámara para tomar la evidencia de esta sesión. Por Eh, favor. Alejandra, Alejandra, Adelante, doctora. no, es que sí, es que quisiera aludir porque hay un último mensaje de un colega que cita a Freire. Y yo quisiera decir lo siguiente, a mí me llama mucho la atención que cuando hablamos desde la pedagogía freiriana, se habla como de una pedagogía crítica, marxista, izquierdista, proselitista, partidista. Pero cuando se habla de estándares, indicadores, accountability, homogenización de la educación, burocracia, New Public Management, que es la nueva gestión pública, no se dice que es la, la tremenda ideología de la ultraderecha. Entonces, yo creo que no seamos inocentes en la escuela, aunque no le pongamos nombre a la forma en que educamos, hay una ideología detrás. Y cuando educamos desde esa homogenización de estándares de accountability, en donde todo se traduce, como decía el otro colega, en crecimiento económico, estamos bajo una lógica ideológica. Todo es ideología. Aquí lo importante es que podamos discutir con los estudiantes cuál es el común que nos hace felices, que nos hace más justos y que nos hace más solidarios en esa vida en común. Alejandra, eso, es que era el último comentario, porque se ha demonizado mucho a Freire y yo creo que es un poco de ignorancia. Muchas gracias, doctora, por el comentario. Estamos acá tomando algunas capturas de pantalla y los que puedan encender sus cámaras para dejar evidencia de esta sesión. Les pido que nos permitan ahí un momentito para que podamos tomar todas las capturas, para que todos salgamos. Gracias. Les recordamos también que ya está ahí en el chat el formulario para que tengan su constancia de participación de esta sesión. Esta es nuestra penúltima sesión. Ya el próximo jueves tendremos el cierre de este ciclo de conferencias. Agradecemos en todo lo que vale a la doctora Silvia Redón reiterar el agradecimiento por la generosidad para compartir de su tiempo, de sus conocimientos, de sus experiencias y de material que estoy segura que nos va a ser de mucha utilidad a todos y a todas en este proceso. Consideramos que este tema específico, el tema de la ética, es muy importante porque ciertamente, como lo dijo la doctora, es una obligación. Entonces, creo que no hubiera estado completo nuestro ciclo de conferencias sin este tema tan importante que es la ética. Muchísimas gracias a todos, a todas por la participación. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros, aprender en comunidad. Creo que eso es muy importante. Y bueno, pues le vamos a extender el debido reconocimiento a la doctora Silvia. Me voy a permitir leerlo. Dice: Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo otorga el presente reconocimiento a Silvia Redón Pantoja por su destacada participación en el ciclo de conferencias magistrales, la investigación como eje de transformación en los centros de formación para el trabajo, con la conferencia titulada La ética en la investigación. Firma la maestra Francis Falconi Guzmán, quien es
la responsable de este centro de investigación. Bueno, ahí aparece la fecha del día de hoy. Muchísimas gracias, doctora. Por supuesto, esta constancia la haremos llegar a su correo electrónico. Y bueno, pues sin más, despedirla de este espacio, dejando siempre la puerta abierta para, ojalá, poder tener la oportunidad de seguirla escuchando. Muchísimas gracias, compañeros, compañeras, y bueno, pues nos vemos el próximo jueves en nuestra última sesión de conferencias magistrales. Gracias, doctora. Un abrazo hasta España. Gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, bonito día. Muchísimas gracias. Que tengan un día. Gracias a todos. Excelente día. Gracias. Saludos, buen día. Gracias, saludos. Muchas gracias, hasta luego. Para lo que necesiten. Muchas gracias. Tecati 50, muchas gracias. Bueno, para los que quedamos en la sesión, recuerden que mañana es el último día para recepcionar trabajos al tercer seminario de investigación. Les estamos ahí esperando para seguir aprendiendo, ¿no? Muchísimas gracias y bueno, pues ahí esperamos sus registros y sus trabajos. Que tengan una extraordinaria tarde. Muchas gracias, hasta luego. Excelente día. Excelente día, muchas gracias. Saludos hasta Oaxaca, saludos al CECATI 108, al CECATI 93, al 143, CECATI 179, Juan, con dos. CECATI 132, por supuesto. Gaby, un abrazo.